Buenas, queridos y queridas espectadores. Les estaremos en esta presentación una animación acerca del ciclo menstrual y el ciclo bárico, elaborado por Joan Manuel López, Rafael Rosa Fabián y este servidor Armando Rafael Gómez Trinidad. Bien, como escucharon en la presentación, hoy estaremos hablando acerca de dos temas muy interesantes, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Pero en esta ocasión vamos a hablar en primera instancia sobre el ciclo menstrual, que este es uno de los procesos más importantes en la mujer y se lo explicaremos a continuación. Bien, en primera instancia tenemos que saber qué es el ciclo menstrual. Bien, el ciclo menstrual es el proceso que prepara al útero de la mujer para el embarazo todos los meses. Mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos, se considera un ciclo contando desde el primer día de un periodo o menstruación hasta el primer día del periodo ciclo. El ciclo menstrual, como todo proceso biológico, consta de diferentes fases que al final van a cumplir lo que es el ciclo, en este caso el ciclo menstrual. Este ciclo posee tres diferentes fases que cada una de ellas se da en diferentes momentos. Por ejemplo, tenemos la fase folicular, que esta se da antes de la liberación del óvulo. Tenemos también la fase ovulatoria, que esta es ya la liberación del óvulo, y la lútea, que esta fase se da después de la liberación del óvulo. Luego de haber conocido las diferentes fases, ahora vamos a pasar a lo que es explicar cada una de ellas. Primero vamos a pasar a explicar la fase folicular, que está cuando el folículo primordial seleccionado crezca y se desarrolle, pasando a su fase preantral y después al antral. En la fase del folículo antral se produce una acumulación de líquido dentro del folículo, que sirve para la nutrición de las células y que se puede observar por ecografía. Ya que este alcanza un tamaño de unos 20 nanómetros, las células del folículo producen estrógenos, básicamente 17 beta estradiol, que tendrá en su punto máximo unos días antes de la ovulación. Después de este pico de estrógenos, se produce una hormona luteizante o LH6 y de FSH. Estos son los detectados por los test de ovulación. Ahora toca explicar lo que es la fase ovulatoria del ciclo menstrual. Durante la fase ovulatoria, el folículo crece aceleradamente y se produce la rótula folicular. Con la salida del ovocito, que ha completado la primera división de la meiosis, la segunda división se produce solo si es fecundado por un espermatozoide. El ovocito es atraído por las trompas de falopio y transportado en su interior hacia el útero. Desde la fase lútea y una vez expulsado el ovocito se producen una serie de cambios en el folículo, tanto desde el punto de vista morfológico como endocrino. Las células que quedan en el folículo cambian y forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que se mantendrá unos 14 días en ausencia de embarazo. Se producen allí la progesterona y los estrógenos. La progesterona es la responsable del aumento de temperatura en la fase lútea, parámetro muy utilizado en controles de ovulación. Si se ha producido la fecundación, la HCG mantiene el cuerpo lúteo hasta que la unidad feto-placentaria es capaz de mantenerse en sí misma endocrinológicamente. Si no se ha producido la fecundación a los 14 días aproximadamente desde la ovulación, se produce la menstruación por la disminución de los niveles de progesterona y estrógenos y se inicia un nuevo ciclo de esta manera. Ahora vamos a desarrollar lo que es el ciclo ovárico, que da lugar a la liberación de un óvulo. Controlado por el hipotálamo mediante la secreción de hormona por el lóbulo anterior de las glándulas pituitarias, es decir, la hormona luteizantes LH y la hormona estimulante del folículo FSH.
H. Este ciclo consta de 3 fases. La primera fase es la fase folicular, que esta tiene lugar el primer día después de la menstruación. Aquí el organismo envía una señal del cerebro para comenzar la producción de hormonas folículo-estimulante, FSH. La otra fase es la fase ovulatoria, máxima fertilidad, donde el nivel de estrógeno en el organismo sigue aumentando, causado por el rápido incremento de las hormonas folículo-estimulantes. La tercera fase es la fase lútea, que aquí es donde se prepara el embarazo tras la ovulación. Tomando nota, hay que tomar en cuenta que el ciclo ovárico es en la etapa en la cual se estimula la formación de los folículos y la liberación de los ovocitos. Y en el ciclo mensual es la etapa donde se prepara para la aceptación del ovocito en el momento que se fecunda. Hay que tomar en cuenta que si pasan 14 días sin haberse fecundado el óvulo, se produce un proceso denominado menstruación, en el cual consiste en una hemorragia que elimina todo lo formado durante los ciclos ováricos hasta el ciclo menstrual, para comenzar nuevamente un nuevo ciclo. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta presentación animada sobre la relación que tiene el ciclo ovárico con el ciclo menstrual. Bendiciones.